Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 1817-2015, formado por amparo en única instancia, en la acción constitucional promovida por la entidad Salvador Álvaro Delgado y Compañía Limitada, por medio del mandatario judicial administrativo con representación con cláusula especial Eduardo René Cabrera Solano, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. El secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por la entidad postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El representante legal de la entidad amparista precisó como acto reclamado la resolución de fecha 26 de febrero de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dentro del recurso de casación identificado con el número 0102-2014-00443, que decidió rechazar de plano para su trámite el recurso de casación interpuesto por la entidad mandante. Con base en los argumentos de hecho y los fundamentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promueve solicita que esta Corte, al dictar sentencia, declare que otorga el amparo solicitado, que en consecuencia se suspenda definitivamente en cuanto a la postulante la resolución de fecha 26 de febrero de 2015, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dentro del expediente del recurso de casación número 253-2014, por lo considerado, que se ordene a la autoridad recurrida lo siguiente: admitir para su trámite el recurso de casación interpuesto por la entidad Salvador Álvaro Delgado y Compañía Limitada, confiriendo las audiencias que de conformidad con la ley correspondan; que para los efectos positivos del amparo se conmine a la autoridad impugnada para que dé cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 5 días, bajo apercibimiento de que, en caso de desobediencia, se le impondrá la multa que fije ese tribunal, sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes de orden civil y penal; que con certificación de lo resuelto se devuelva el expediente a donde corresponda. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El artículo 66 del acuerdo mencionado señala como tiempo máximo para que cada una de las partes intervinientes en esta audiencia haga uso de la palabra para la exposición de alegaciones, el de 15 minutos. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, entidad Salvador Álvaro Delgado y Compañía Limitada, por medio del mandatario judicial administrativo con representación con cláusula especial Eduardo René Cabrera Solano, quien actúa con el auxilio del abogado Kelin Omar Castillo Ramírez. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido si así lo desean. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Kelin Omar Castillo Ramírez. Muy buenos días al representante del Ministerio Público. Será mi persona quien haga uso de la palabra en esta audiencia. En primer lugar, señores magistrados, considero que es oportuno que pueda yo hacer un pequeño resumen de los antecedentes de donde se deriva esta acción constitucional de amparo. Se deriva de una casación que fue interpuesta por mi cliente, la entidad Salvador Álvaro Delgado y Compañía Limitada, la cual fue rechazada de plano en su primera resolución, que es la que se identifica como acto reclamado de fecha 26 de febrero de 2015.
Esta casación, a su vez, tiene como antecedente un juicio ordinario de revisión de sentencia de un juicio ejecutivo, que es importante tener en cuenta que esta sentencia no pasa en autoridad de cosa juzgada y que puede ser precisamente revisada en un juicio ordinario de esta naturaleza. Mi cliente, al interponer el juicio ordinario, ofreció diversos medios de prueba para poder darle al juzgado de primera instancia la oportunidad de hacer una revisión amplia de dicha sentencia. Entre los medios de prueba que aportó fue la declaración de parte de la entidad Finca San Luis del Volcancito y la exhibición de libros de contabilidad y de comercio de mi cliente. Estos dos medios de prueba no fueron admitidos para su trámite, no fueron admitidos como medios de prueba, ante lo cual mi cliente, conforme el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, hizo su protesta formal, la cual fue acogida por el juzgado de primera instancia, tal y como consta en los antecedentes del expediente. Al agotarse el procedimiento en el juicio ordinario, se emite una sentencia que es desfavorable a mi cliente, ante lo que mi cliente plantea un recurso de apelación. Es importante, señores magistrados, que ustedes puedan tener presente que desde el momento mismo de la interposición del recurso de apelación, se hizo ver a la sala de apelaciones que existía la protesta de dos medios de prueba, que ya acabo de mencionar, que es la declaración de parte y la exhibición de los libros de contabilidad. Para que esta sala, conforme el artículo 609 del Código Procesal Civil y Mercantil, también hiciera un pronunciamiento sobre esos medios de prueba, lo cual lamentablemente en todo el trámite de la apelación no se hizo, no obstante que al hacer uso del recurso de apelación se le hizo nuevamente, digamos, del conocimiento de la sala, que es la sala primera de la Corte de Apelaciones, que pues conforme el 609 del Código Procesal Civil y Mercantil debía de pronunciarse sobre los medios de prueba que habían sido no admitidos por el juzgado de primera instancia y debidamente protestados por mi cliente. Al hacer uso de la vista, nuevamente se le hace del conocimiento a la sala de esta circunstancia, pero lamentablemente dentro del proceso nunca existe este pronunciamiento y la sala emite su sentencia, que pues confirma la sentencia de primera instancia que había sido desfavorable a mi cliente. Ante esto, mi cliente decide interponer un recurso de casación por cuestiones de forma, basado en el artículo 622, numeral 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, que indica que procede el recurso de casación cuando un medio de prueba no es admitido en oportunidad de su proposición, ¿verdad? Y cuando éste hubiera incidido definitivamente en la decisión del tribunal. Nosotros consideramos que la no admisión de estos medios de prueba, la falta de su conocimiento en primera instancia y falta de pronunciamiento por la sala de apelaciones, definitivamente incide o hubiera incidido de haberse conocido en la decisión de ambos tribunales, pero al no conocerse, pues la decisión ha sido contraria a mi cliente. Al interponer el recurso de casación, como indicaba, se hace con base en cuestiones de forma y la Corte Suprema de Justicia rechaza de plano la casación mediante la resolución de fecha 26 de febrero de 2015, que es el acto reclamado. Consideramos que esta resolución ya en materia de amparo es violatoria de la tutela judicial a la que todos los ciudadanos tenemos derecho y al debido proceso. ¿Por qué? Porque al ustedes poder hacer un estudio del acto reclamado, resolución de fecha 26 de febrero de 2015, podrán establecer que no existe una congruencia entre lo expuesto en el recurso de casación y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia indica que indica 4 circunstancias puntuales para su rechazo. Entre ellas está indicar que es la omisión de una tesis que explique en forma clara la casación,
que no se advierte dentro de los antecedentes ni de la casación que se haya cumplido con lo establecido en el artículo 625 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que las peticiones de forma son distintas a las peticiones de fondo en una casación. Nosotros consideramos que no hay cumplimiento a la tutela judicial efectiva, toda vez que de la lectura del recurso de casación se puede establecer con toda claridad que efectivamente se desarrolló una tesis que sustenta los motivos sobre los que se basa la casación. Por lo tanto, nosotros sostenemos que no hay congruencia entre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia y los antecedentes del proceso y el acto reclamado en sí. Por otro lado, como les indicaba, al hacer los antecedentes del proceso, mi cliente efectivamente en primera instancia protestó los medios de prueba, que es la fórmula que la ley dispone a la no admisión de un medio de prueba, y también al apelar en repetidas ocasiones indicó a la sala de apelaciones que existía esos medios de prueba no admitidos pero debidamente protestados, y la sala tampoco hizo su pronunciamiento. Es decir, no es cierto que no se haya dado cumplimiento al artículo 625 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque efectivamente se hizo la subsanación de conformidad con la ley, siendo esta la protesta de los medios de prueba no admitidos y la solicitud del pronunciamiento conforme al artículo 609 del Código Procesal Civil y Mercantil a la Sala de Apelaciones. Por último, indica la Corte Suprema de Justicia también que las peticiones de forma son diferentes a las peticiones de fondo. Como les manifesté, señores magistrados, nosotros únicamente planteamos un recurso de casación basados en cuestiones de forma, y las peticiones, como ustedes podrán establecerlo al hacer el estudio de los antecedentes, son totalmente congruentes con una casación de forma en la cual se solicita que se reponga el procedimiento desde donde se da la violación y se conozcan los medios de prueba que no fueron admitidos en primera instancia y de los cuales la Sala de Apelaciones no hizo su pronunciamiento de conformidad con la ley. Otro punto es que la Corte Suprema de Justicia indica que no se señala un lugar específico para notificar a la contraparte o se indica el derecho que se pretende de la contraparte. Nosotros en la casación no pretendemos ningún derecho de ninguna contraparte. La pretensión en la casación es que se corrija un vicio que se ha dado dentro del procedimiento y no la pretensión directa hacia una contraparte, sino es la corrección de un vicio procesal. En virtud de lo expuesto, honorables magistrados, es claro que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia no tiene ninguna congruencia con los autos y los antecedentes que en ella se mostraban. Es de ahí, señores magistrados, de donde nosotros consideramos que existe una violación a la tutela judicial, toda vez que no existe la debida motivación en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, ni la debida fundamentación para haber rechazado de plano la casación. También consideramos que existe una violación al debido proceso porque siendo cuestiones meramente formales a consideración de la Corte Suprema de Justicia, también pudo haber otorgado un plazo para la subsanación de estas falencias que la Corte utilizó de una vez para rechazar el recurso de casación. En virtud de lo expuesto, honorables magistrados, respetuosamente se les solicita pues que puedan acoger esta acción constitucional de amparo para restablecer los derechos de mi cliente, los cuales considero que han sido violentados, especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Y al emitir su sentencia, ustedes puedan dejar en suspenso, en definitiva, el acto reclamado respecto de mi cliente, la entidad Salvador Álvaro Delgado y Compañía Limitada, y ordenar a la Corte Suprema de Justicia que emita la resolución que en derecho corresponde, en la cual admita para su trámite el recurso de casación
o, en su defecto, pueda otorgar el plazo que establece la ley para la subsanación de alguna cuestión que pudiera haber faltado en el recurso de casación. Únicamente, señores magistrados. Gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón. Gracias, señora presidenta, honorables magistrados, abogados y demás personas presentes en esta vista pública. Muy buenos días. En el presente caso, considera el Ministerio Público que la autoridad impugnada, al dictar la resolución que constituye el acto reclamado, mediante la cual se rechaza de plano el recurso de casación interpuesto, actuó de conformidad con sus facultades legales sin causar ninguno de los agravios indicados por el postulante. Por lo que en el presente caso el amparo no puede ser procedente por no existir agravio que deba ser subsanado por la vía del amparo. Así se ha pronunciado esta Corte en el expediente 1658-2003, sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2003. Solicito su autorización para dar lectura a una pequeña parte de esta sentencia. En esta sentencia la Corte de Constitucionalidad indicó: se ha considerado por esta Corte que, siendo la concurrencia de agravio un elemento indispensable para la procedencia del amparo, de no existir el amparo resulta inviable. Así se pronunció esta Corte en el expediente 1658-2003, sentencia de fecha 25 de noviembre del año 2003. Por lo tanto, por lo ya indicado por el Ministerio Público, en el presente caso se solicita que el amparo solicitado sea denegado al dictarse la sentencia correspondiente. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.